Hola chiquillos, chiquillas, eh, espero estén bien. Vamos a dar inicio a la última clase de segundo medio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver el concepto de la cuestión social. Finalmente el objetivo de esta clase va a ser que ustedes puedan analizar el impacto que tienen las condiciones sociales en la vida cotidiana en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aproximadamente un periodo entre 1880-1920. Primero nos tenemos que preguntar qué es la cuestión social. La cuestión social es un concepto que se va a definir principalmente en Europa a principios del siglo XIX para señalar las consecuencias laborales, sociales, ideológicas que produce la revolución industrial. En Chile este concepto se empieza a usar por parte de la clase alta precisamente para poder hablar de las condiciones que la nueva forma de producir va generando en nuestro país, a principios del siglo XX principalmente. Vamos a decir que la cuestión social es el conjunto de problemas sociales que sufren los sectores populares. ¿Cómo se origina? Se origina principalmente a partir de el dinamismo económico que tienen los grandes centros mineros y las grandes ciudades, y además de mantener, como dice acá, el inquilinaje en las zonas rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente se mantiene la forma de producción que Chile tenía en cuanto a lo rural, a lo agrícola, que Chile tenía antes de la independencia incluso. Esto, estas dos cosas, van a generar una constante migración desde el campo hacia la ciudad. Las personas que trabajan en estas condiciones de inquilinaje en las zonas rurales en general van a preferir, mirando hacia las ciudades o hacia los grandes centros de producción minera principalmente, van a preferir tomar sus cosas junto a su familia y trasladarse a estos lugares para buscar una mejor vida. El problema es que, claro, efectivamente ahí hay un gran dinamismo económico, hay mayor pujanza económica, pero estas ciudades no tienen la infraestructura para recibir a las personas que llegan. No hay hospitales, no hay casas, no hay casas suficientes, ni tampoco bien construidas, ni con buenas características. No hay escuelas, no hay calles, no hay alcantarillados, etcétera. Y esto va a generar entonces graves problemas sociales que de hecho vamos a pasar a ver a continuación. Entonces, el primer problema que vamos a revisar va a estar relacionado con los problemas habitacionales, principalmente el hacinamiento en cités, conventillos, rancheríos, también hablando por supuesto de otro tipo de construcciones como serían los cuartos redondos. Tenemos estos tipos de habitaciones que se van construyendo a partir de esta llegada de las personas hacia la ciudad, donde no había lugar para que se instalaran, entonces empiezan a aparecer este tipo de construcciones que lo que producen es un gran hacinamiento, es decir, muchas personas viviendo en un mismo lugar y que no está habilitado para que ellas puedan vivir ahí. Además, estas construcciones son inseguras, sobre todo los rancheríos, dado que son construcciones muy endebles que no van a soportar, por ejemplo, lo que en Chile ocurre mucho, como son los temblores, terremotos, etcétera. Además, las habitaciones no tienen alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica y poseen baños y patios comunes en general. Ya hoy día nosotros eh, normalmente acostumbramos a tener eh, nuestro baño en la casa que lo compartimos con las personas con quienes vivimos. En este caso estamos hablando de muchas casas que van a compartir baños y un patio en común para todos,
donde se realizan las actividades cotidianas además. Como les decía, muchas de estas casas, más que casas como tal, son habitaciones, son piezas, donde la cocina no está considerada dentro, como les decía, no hay baños dentro, por lo tanto, por ejemplo, para cocinar, las personas acuden a este patio común a hacerlo. Como podemos ver acá, hay personas lavando en este patio, es un patio que no se ve limpio, etcétera. Además, esto va a generar problemas de salubridad como la baja esperanza de vida, producida principalmente por la gran cantidad de pandemias, de epidemias, de enfermedades que van a afectar a una gran cantidad de la población y obviamente asociado a la falta de salud pública, es decir, no hay hospitales que aguanten la cantidad de enfermos que se van a producir por estas epidemias. Esto produce que más del 50% o cerca del 50% de los fallecidos sean niños y niñas menores de 5 años. La mortalidad infantil es muy, muy alta. Otro de los problemas que vamos a revisar va a ser los problemas laborales entonces. Estos problemas van a estar asociados principalmente a los bajos salarios. A los trabajadores y las trabajadoras se les paga muy poco sueldo, sueldos que no alcanzan para cubrir las necesidades de sus familias. Por lo tanto, más de una persona debe trabajar, incluso los niños, siendo aún muy pequeños, tienen que empezar a hacerlo. Otra de las costumbres que va a generar problemas entonces en cuanto a lo laboral va a ser, como dice acá, el pago en fichas. Las fichas son el tipo de moneda, por decirlo así, que se empieza a utilizar en las distintas oficinas salitreras para pagar los salarios. Tiene el mismo valor básicamente que la moneda circulante nacional, que en ese momento también era el peso. Pero la diferencia que tienen es que solamente son aceptadas por los que se conocían como las pulperías, que vendrían a ser aproximadamente como unos almacenes de barrio. Pero estos almacenes de barrio solamente estarían aceptando la ficha de la oficina en la cual se encuentran. Es decir, es como si a mí, por ser profesor del liceo, se me pagara en fichas JMC y yo esas fichas JMC solamente las pudiese utilizar en el kiosco de la Juanita. Si yo quisiera ir a comprar cualquier cosa al almacén de la esquina, no podría porque en ese almacén de la esquina no aceptarían las fichas JMC con las que a mí se me pagan. Entonces estoy obligado a comprar en estas pulperías que además aumentan el valor de los productos y mi sueldo así entonces se ve reducido porque cada mes puedo comprar menos cosas con la misma cantidad de salario. Esto se ve reforzado entonces por la falta de derechos laborales. Esa falta de derechos laborales está relacionada principalmente con la inexistencia de contratos y eso genera que existan altas jornadas de trabajo. Las personas trabajan aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, jornadas de 12, 14, 16 horas diarias. Y sumado a esa extensa jornada de trabajo no existen los días de descanso. Se trabaja de lunes a domingo sin parar. No hay seguros contra accidentes, se prohíbe la formación de sindicatos que van a ser un tipo de organización obrera precisamente para reclamar contra esta falta de derechos laborales. A partir de los problemas generados por la cuestión social, o por lo que conocemos hoy día como la cuestión social, porque finalmente también lo podemos llamar problemas sociales de principios de siglo, o llamarlo de distintas otras formas, aparece la organización de los trabajadores. ¿Qué organizaciones de trabajadores? Inicialmente las que conocemos como mutualismo. Son organizaciones que se van a preocupar principalmente por parte de rubros específicos, como por ejemplo la foto que está acá que dice Sociedad de Carpinteros, y se van a organizar para ayudarse mutuamente entre las distintas personas que conforman esta organización. Paralelamente se conforman también las sociedades de resistencia, que van a tener una mirada más
de lucha directa contra el sistema que en este caso está provocando estos problemas. Con acción directa me refiero precisamente a acciones de sabotaje de maquinaria y distintas formas de lucha contra estos problemas. Tenemos también las cooperativas, que son organizaciones donde las personas van en cierta forma a compartir las ganancias de unas ventas determinadas. Por ejemplo, las mancomunales, que van a ser un precursor básicamente de lo que luego se va a conocer como los sindicatos. El personaje que vemos acá es Luis Emilio Recabarren. Él fue uno de los principales líderes de la Federación Obrera de Chile. Eso, esta federación lo que hace es aglutinar a muchos sindicatos que van a ser principalmente o van a ser el principal espacio donde los trabajadores y las trabajadoras van a poder reclamar en contra de todos los problemas que hemos revisado a lo largo de esta clase. Junto con esto, hay organizaciones políticas que van a asumir la representación de los sectores populares, que van a llamar a las distintas movilizaciones. Desde 1860 vamos a decir que el anarquismo es principalmente el espacio por el cual los trabajadores se van a organizar. Más adelante, desde los sectores medios o incluso acomodados, aparece el Partido Democrático, que empieza a hablar de los distintos problemas que están aquejando a los sectores populares en este periodo. Y ya más entrado el tiempo, a partir principalmente de sectores de la Federación Obrera de Chile y del empuje de Luis Emilio Recabarren, se forma en 1912 el Partido Obrero Socialista, que más adelante, en 1922, pasa a llamarse Partido Comunista. Todas estas imágenes son parte de las distintas movilizaciones que fueron convocadas por estos movimientos de trabajadores. Como les decía, junto con estas organizaciones obreras, estos partidos políticos obreras, aparece la movilización obrera, la movilización de los sectores populares. ¿Cómo se demuestra esta movilización? Principalmente a partir de la rebelión urbana y las huelgas. Huelgas como la huelga de la Compañía Sudamericana de Vapores, una compañía que se dedicaba principalmente a trasladar las mercancías producidas en Chile, en este periodo principalmente el salitre, hacia eh, Europa por medio de barcos. La huelga portuaria también en Valparaíso. En 1905 la huelga de la carne en Santiago. En 1907 la matanza de Santa María de Iquique, que tiene que ver con un proceso de movilización obrera desde las salitreras hacia la ciudad de Iquique, donde se les asesina por haberse levantado. Y en 1915 también el conocido alzamiento popular de Puerto Natales. Chiquillos, chiquillas, vamos a pasar entonces ahora a como les decía al principio, esta actividad está considerando que es la última actividad de la unidad cero. Los aprendizajes que ustedes van a tener que lograr es caracterizar las problemáticas del Chile de fin de siglo y caracterizar la persistencia de estas problemáticas en la actualidad. Las instrucciones generales. La actividad es individual, se debe contestar con lápiz de pasta negro o azul. Por favor, chiquillos, esto es importante. Cuando contestan con lápiz mina, eso no se ve en las imágenes que mandan. Tienes que considerar, para poder contestar esta actividad, los contenidos que ya hemos revisado en las otras actividades anteriores, más lo que se revisó en esta clase. Cuidar el orden y limpieza en el desarrollo de esta actividad y el correcto uso de la ortografía, por favor. Y no copiarse. La actividad está enfocada entonces en que ustedes puedan completar un cuadro comparativo considerando las principales problemáticas del periodo. La cuestión social. La respuesta que los grupos sociales afectados dan a estos problemas y la existencia de estas problemáticas en la actualidad. ¿Qué problemáticas? Las condiciones de vivienda, las condiciones de trabajo, la mortalidad infantil, las condiciones de salubridad, el rol de las mujeres, las organizaciones sociales, la represión, los derechos políticos de la clase alta y los derechos políticos de la clase baja.
cómo lo tienen que hacer. En el cuadro que dice fines del siglo XIX, es decir, en este, ustedes tienen que explicar cuáles son las principales representaciones que tiene este problema en este periodo. O sea, por ejemplo, describir cuáles son los principales problemas de las condiciones de vivienda en el periodo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y paralelamente, entonces, en el otro cuadro, decir si es que este problema de condiciones de vivienda existe en la actualidad y decir por qué sí existe, o si ustedes consideran que no existe, decir por qué no existe. Al momento de revisar su actividad, se va a considerar en base a esta rúbrica. ¿Cómo ustedes van a caracterizar cada periodo para lograr el, el mejor rendimiento? Tienen que caracterizar correctamente todas las problemáticas del periodo, entregando información de cada una de las problemáticas vividas por la población chilena en ese periodo, entonces, de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. El segundo criterio que se va a utilizar es la caracterización del periodo actual, donde ustedes, para lograr el mejor resultado, deben caracterizar correctamente todas las problemáticas del periodo, entregando información de cada una de las problemáticas vividas por la población chilena. También se va a considerar las características que tenga su formato y presentación. Por ejemplo, el uso del lenguaje. Chiquillos, chiquillas, es importante que utilicen un lenguaje formal, técnico, que sea científicamente pertinente, para que podamos comenzar a utilizar de mejor forma el lenguaje. La redacción también es importante, que sus respuestas sean coherentes, que tengan sentido, que utilicen bien los nexos. Si necesitan escribir un párrafo dentro de este cuadro comparativo, que este párrafo sea coherente, que no se pierda la idea en el camino. Y por último, muy importante también, la ortografía. La idea es que no tengan faltas de ortografía, tanto que les falten tildes, como que les falten puntos, como palabras mal escritas. Chiquillos, chiquillas, éxito en la realización de su actividad. Espero que esta clase haya servido. Nos vemos. Cuídense.